Damos nosotros la bienvenida a las familias que estén a esta hora en la sintonía, a todos aquellos que se han integrado en este horario que tenemos día a día de conversación, de compartir la palabra y de temas de interés también, como el que hemos venido teniendo junto a nuestra hermana Carolina Inostroza, quien es pediatra y especialista en medicina de adolescencia. ¿Ah? Así que le vamos a dar la bienvenida. El tema de hoy muy, muy interesante, pero antes la saludamos. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Súper, nosotros por acá. ¿Pastor? Qué bueno. Muy bien y feliz de poder ver a Carolina. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros en una temática que creo que también es muy valiosa por los papitos que van a recibirlo para poder entender mejor estos procesos, ¿no? En este especial de la adolescencia. Ujú. Sí, hablar acerca de los trastornos del sueño. Se puede hablar también de a partir de qué edad, Carolina, comienza esto, cómo se manifiesta, cuáles son las causas y saber entonces los síntomas ahí para ir conociendo también qué está pasando, ¿no? Ujú. Sí, bueno, los trastornos del sueño o las alteraciones en un sueño que pueden tener afectación en la calidad o en la cantidad del sueño pueden partir desde bebés, ¿cierto? Vemos que los bebés parten durmiendo muchas horas al día. Sin embargo, eso a veces ocurre de manera complicada y eso altera de todas maneras, aparte del desarrollo del bebé, a los papás mismos, Así ¿cierto? es. Pero vemos que, aparte de eso, vemos que los trastornos del sueño también aumentan en la adolescencia y tiene que ver con un cambio en la fisiología y en la alteración biológica normal que ocurre en el sueño, asociado también a otros factores externos. Además de otras enfermedades que podríamos tener, hay una cosa que es normal en la adolescencia, donde el sueño varía efectivamente, que es lo que vamos a conversar. ¿Y por qué es importante el tema? Primero que todo porque más o menos entre un 30 y un 40% de los adolescentes muestran episodios de cansancio o de fatiga repentino, ¿cierto? Es muy común decir, hoy mi Eh, adolescente está cansado todo el día, parece que está enfermo o es parte normal. Y la mayoría de las veces es algo normal, parte de que hoy hay un crecimiento rápido y acelerado. Sin embargo, cuando esto es persistente o se mantiene en el tiempo, entre algunas causas, la principal es los trastornos del sueño o las alteraciones en la cantidad o calidad del sueño. Ujú. Entonces, ¿cuándo se habla como de una normalidad en el sueño? ¿Cuántas horas? ¿Y cuándo ya pasa esto a verse como trastorno? Sí, en realidad les voy a devolver la pregunta. Más o menos, ¿cuánto creen que un adolescente debería dormir Bueno, en horas? conocemos a muchos adolescentes que son docentes, po. Todos se levantan a las 12 más o menos. Ujú. ¿Cuántas horas serán? Creo que para los niños son como 8, 10. Ujú. Para los adolescentes, no Sí, No, sé. ¿y la verdad cuánto que creen yo, que duermen Eh, los adolescentes? a ver, pastor. bueno, pues, uno siempre escucha que más o menos la cantidad recomendable son 8 horas día, ¿no es cierto? Que se necesitan 8 horas de sueño, pero los adolescentes me imagino que será un poco más, porque no sé, me da la impresión que podrán ser unas 10 horas. Claro, efectivamente, el sueño en los adolescentes, a pesar de que va disminuyendo con la edad progresiva en la adolescencia, es mucho mayor a lo que para los adultos es recomendable. Entonces, a los 13 años, por ejemplo, lo ideal es que durmieran por lo menos 9 horas y media. Ya a los 16 años uno podría hablar de más cercano a 8 horas y cuarto, pero la verdad es que si se fijan es más tendiente, como dice muy bien usted, entre las 9 y las 10 horas lo ideal. Sin Disculpa, embargo, Carolina, pero esa cantidad de horas depende de la hora en que se acuesten también, po. lo, O, lo o- ideal, claro, o sea, lo ideal que se recomienda es que estas horas sean de sueño nocturno y que no se sumen las horas de siesta, porque eso no cuenta como sueño corrido, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto no se logran realizar los procesos que el cerebro y el cuerpo requiere para mantenerse estable. Entonces deberían ser horas que se durmieran corridas en la noche. Ahora, como la hora de despertarse principalmente está marcada por las horas de colegio, mm, ¿cierto? Aunque sea ya por ciber clases o por clases presenciales, que es aprox aquí en Chile a las 8, uno podría pensar que deberían empezar a dormir a las 10 aproximadamente para dormir por lo menos 10 horas y estar a las 8 despierto.
Sin embargo, eso es lo que menos vemos, ¿cierto? Claro. Claro. Entonces, lo que observamos es principalmente que los adolescentes tienden a acostarse muy tarde, tienen... lo que sí es, voy a darle un punto a los adolescentes para que esto no sea como solo retarlos, sino que para que tienen un punto a favor que, como les comentaba, más de un 7% de los adolescentes típicamente manifiestan dificultades para iniciar y finalizar el sueño, y esto es porque hay una alteración en la liberación de la hormona que tiene relación con el sueño, la melatonina. Y la melatonina normalmente se libera cuando nosotros nos exponemos a la luz de noche. Cuando empieza a anochecer, la melatonina, que es la hormona que induce el sueño, se empieza a aumentar y eso nos induce el sueño. Y luego ya con la luz del día esto empieza a disminuir. Pero en los adolescentes clásicamente ocurre que esta hormona se libera más tarde por un proceso biológico normal. Y entonces es esperable que les dé sueño más tarde. El problema para nosotros está en que los adolescentes se tienen que levantar a la misma hora que los adultos. Así es, pa. Y de hecho hay países más desarrollados, países nórdicos, donde los adolescentes entran más o menos 2 horas más tarde a las clases, entendiendo que el ritmo de los adolescentes, el ritmo circadiano, que es como este reloj interno, funciona distinto, ellos entran más tarde a clase. Pero en Chile y en la mayoría del Claro. mundo, esto no es así. Ahora, estos trastornos del sueño, ¿cuándo se puede hablar de aquello como algo clínico, médico, o se entiende como las costumbres también entran ahí? Por ejemplo, las maratones de serie de películas, ¿no? De Claro. televisión, que pueden estar toda la noche viendo una serie, ¿no? Capítulo Sí, por capítulo. Hoy día el tema también que de seguro lo va a mencionar, el tema de las pantallas, ya sea de celular, de tablet, de computador, que si afecta, me imagino, al sueño también, pero se ve hasta muy tarde las pantallas. Entonces, el tema de los trastornos, ¿se refiere a una situación solamente del no dormir, o estas causas de costumbres asociadas, es todo un pack? claro, efectivamente. O sea, el tema de los trastornos del sueño nosotros lo vamos a medir como decíamos, no solamente en la cantidad de sueño, sino que en la calidad de sueño, es decir, cómo yo me despierto al día siguiente y cómo funciono al día siguiente. Es decir, si al día siguiente yo estoy como con somnolencia diurna, que se llama, que es quedarse dormido durante el día o andar con mucho sueño, si ya empezamos a ver que hay problemas de concentración o problemas del rendimiento escolar, o incluso trastornos del ánimo, porque se ha asociado que los adolescentes que duermen como entre 6 horas aproximadamente tienen más riesgo de tener una tendencia depresiva de los que duermen 8 horas 45 y más. O sea, de hecho, hay más riesgo de depresión y suicidio, incluso asociado a la falta de sueño. Y también la irregularidad del sueño se ha relacionado con un peor rendimiento escolar, alteración en la atención, en la concentración, en las incluso habilidades psicomotoras, así como un incremento en la irritabilidad y ansiedad de los adolescentes. Entonces, ahí vemos que, claro, hay una cosa que es fisiológica, en el fondo, que es normal y esperable, que es que los adolescentes, como dijimos, tienen esta fase de retraso del sueño, o sea, les da sueño más tarde porque liberan la hormona del sueño más tarde. Pero como bien dice usted, pastor, esto se mezcla con una serie de hábitos que hacen como un círculo vicioso finalmente. Como a ellos les da sueño más tarde, hacen su vida más nocturna, ¿cierto? Como una especie de sueño que se llama sueño como de búho. Sí, po. En el fondo que hacen más vida nocturna y vienen y empiezan entonces como a funcionar más tarde. Es decir, los videojuegos, comunicarse con amigos, ver series, como dice el pastor, ver youtubers, todo funciona muy, muy tarde. Por lo tanto, asociado al tema de que los adolescentes igual toleran menos cantidades de sueño, y eso es una cosa también que está explicada por una cosa, un cambio normal de la adolescencia. Esto se suma a todos estos malos hábitos o mala higiene del sueño que nosotros llamamos. Ahora es importante que también lo vamos a hablar más adelante, que hay enfermedades que también alteran la estructura y la funcionalidad del sueño, que eso es aparte, pero lo que estamos hablando, lo más común ahora, es que lo más probable es que esto tenga que ver con que, sumado a la fase de retrasada del sueño, se suma todo lo que dice el pastor, que son estos malos hábitos de higiene del sueño. Y cuando sabemos que es un trastorno, cuando hay consecuencias que son contraproducentes para el adolescente, y no para el adolescente solamente, sino que también para la familia. ¿Ya? ¿Y Entonces, cuáles serían esas lo que hablamos, por consecuencias? ejemplo,
El 24% de los adolescentes tienen peor rendimiento escolar cuando duermen poco, ¿ya? ¿Por qué? Por muchas cosas. Les cuesta más concentrarse y además que se quedan dormidos en clase y es una cuestión súper Mm, real, mm. Ahora, ¿ya? Carolina, Sí, Eh, eh, he escuchado no solamente por televisión, noticias, sino que presencialmente he escuchado a jóvenes, familias que dicen que en este tiempo de pandemia los contenidos que se les entrega no han podido ser los mejores, es decir, no, como que la enseñanza vía Zoom ha perjudicado el rendimiento escolar. Así que hoy día me imagino que también se suma el rendimiento escolar no solamente por la falta de sueño, sino por la metodología que ha tenido que ser alterada por la pandemia. Así que también hoy día es como, hay muchos factores que van incidiendo también. sí, efectivamente. O sea, estos estudios que yo les comento de cifras y porcentajes fueron hechos pre-pandemia, en adolescentes que iban presencialmente a clase, las escuelas virtuales eran muy, muy raras. Y claro, el sistema educativo es completamente anormal o anómalo y los profesores tratan de hacer lo mejor posible y los alumnos tratan de hacer lo mejor posible, pero aún así, obviamente, el rendimiento no es lo óptimo. Pero si vemos que este rendimiento pobre o bajo se ve asociado a malas conductas de sueño o que los adolescentes de por sí ya tienen esta deuda crónica de sueño, yo creo que la mayoría de los papás y yo, de por lo menos de mis pacientes, son muy pocos los que duermen 9 horas y por lo tanto uno dice la mayoría tienen esta deuda crónica del sueño. Uno podría asociarlo también como uno de los factores importantes, además de todo el estrés y ansiedad de la pandemia y el cambio en el sistema educativo también. mm. Ahora, ¿cómo salir? Porque se transforma prácticamente en un círculo vicioso, porque no, es que no puedo acostarme más temprano, porque por ABC motivo y al otro día se levanta así, cansado, que no rinde. Incluso esto se da en los adultos también, pero obviamente estamos analizando y viendo lo que se da para nosotros los padres y ver lo que se está dando en los hijos. ¿Cómo cortas esto? ¿Cómo hacer entender al hijo que lo que está sucediendo no es normal? Cómo tratar y decirle que ya estás en un trastorno. Y si no, alguno dice, bueno, pues si ya me acostumbré. Claro. No, efectivamente es complejo y como les decía, en algunos países lo que hacen es retrasar el horario de despertar, porque asumen que los adolescentes se acuestan más tarde y por eso van al colegio más tarde también. Pero eso no es la realidad de todo el mundo. No, no, po. Y por lo tanto, vemos que tenemos adolescentes que tienen deudas crónicas de sueño y solamente un 5% aproximadamente de los adolescentes siguen una rutina de sueño que esté impulsada por los papás. Es distinto a como decía el pastor antes, los niños son esponjas, ¿cierto? Los más pequeñitos. Y uno Claro. dice, ya vete a acostar y probablemente lo hacen. Mm, Aparte se mueven todo el día, están cansados y se acuestan temprano, pero los adolescentes más que nada no se acuestan porque los mandan a acostar, sino porque a ellos les da sueño. Y como vemos, el sueño para ellos parte más tarde, hacen su vida nocturna de manera muy común, porque, por ejemplo, en mi época la tele, que era como lo más accesible, terminaba las transmisiones para menores a las 10 y no sé, por los otros programas tipo 12 máximo, no sé, que uno se quedaba viendo como los Simpsons, no me acuerdo que era como lo último que daban a veces en el canal 13. A veces mi papá no me veían, pero me acuerdo que lo daban antes muy tarde, pero nada más. Y ahora, en cambio, la mm. tecnología y las pantallas hacen que los adolescentes puedan acceder a contenido toda la noche y también puedan comunicarse con otros amigos toda la noche. Entonces, claro, ¿cuál es el equilibrio en el que lo podemos decir a un adolescente? Probablemente tú ya te acostumbraste a esto, pero esto sí te está teniendo Mm, consecuencias. mm, Y ahí es cuando nosotros tenemos que, como les decía yo, poner en la palestra o en la mesa los síntomas que esto genera. Y esto Mm. genera cansancio o fatiga. Y sabemos que todo, como les hemos dicho, pueden ser por otras causas también, ¿ya? Pero sin embargo, si vamos sumando factores, también tenemos que sospechar que pudiera ser una deuda crónica del sueño. Entonces, también la pérdida de memoria, concentración o atención son dificultades que se asocian a la baja del sueño. Irritabilidad o trastornos del ánimo depresivo, ¿ya? Es muy común la irritabilidad de los adolescentes, ¿cierto? Este cambio de ánimo rápido y es sí. como todo les molesta rápidamente. Sin embargo, cuando esto ya es exacerbado, también uno podría pensar que está relacionado con el sueño. Está además decir que la somnolencia diurna, ¿cierto? Que el hecho de estar con sueño en el día no debería ser algo habitual, ¿ya? Pero sin embargo vemos que en la mayoría de los casos es algo muy común. Ahora sí, es importante en este punto destacar que hay enfermedades que tienen relación con la estructura del sueño y que son enfermedades que tienen que tener un tratamiento y un estudio aparte, que es la narcolepsia, por ejemplo. No sé si la han escuchado, que es uno de los trastornos del sueño que no solamente está asociado a los hábitos, sino que tiene algunas otras causas. Y esto se asocia, por ejemplo, a una excesiva somnolencia diurna, es decir, mucho, mucho sueño.
ya que uno le dice, podría decir, pucha, ¿será que mi adolescente está durmiendo muy poco, por eso tiene tanto sueño? O podrá haber alguna otra cosa. Y entonces, además del sueño del sueño muy, muy importante durante el día, en estos casos se dan ataques bruscos de sueño. O sea, como que los adolescentes se quedan dormidos de repente. En el Así, día, pero en el día, así están, como, claro, una cosa es que duerman siesta porque ya están cansados y van, ah, pero ujú. otra cosa es que como que tú estás conversando con alguien y se apaga y se queda dormido. O rápidamente está solo y ¡pah! Se duerme. Y es muy clásico también que en estos trastornos del sueño se sueña rápidamente, o sea, que el adolescente se queda dormido y inmediatamente logra soñar, que eso ya es de un sueño más Más profundo probablemente. profundo. Mm. Entonces, también ahí uno tiene que poner ojo que no todo es falta de sueño o todo no es deuda de crónica del sueño, sino que también podrían haber enfermedades, pero en la mayoría de los casos no es esto, no es la narcolepsia, que se asocia también a otras cosas, que es lo típico que hablamos de la cataplegia, que esta pérdida súbita del tono muscular, ¿cierto? O las parálisis del sueño, que uno como que despierta antes que el cuerpo, que es terrible porque uno se ve en la cama y no puede moverse, pero está despierto, pero su cuerpo no responde. Ah, no tenía Y, idea de eso. y, y eso y ocurre porque, por ejemplo, nosotros cuando dormimos se inactiva en nuestro cerebro la parte que mueve nuestros músculos. Por lo tanto, nosotros no actuamos el sueño. ¿Sí? Por ejemplo, había un experimento que se hacía en un gato, que igual es terrible, pero le cortaban esa parte que inhibe como el interruptor que uno tiene en los músculos. Entonces el gato soñaba y hacía lo que hacía en el sueño. Se movía, caminaba, qué sé yo. Pero nosotros no hacemos eso. Entonces, a veces ocurre que este interruptor muscular se activa después de que nosotros despertamos. Entonces, nosotros estamos conscientes, pero no nos podemos mover. Y eso genera mucha angustia. Ujú. Entonces, las parálisis del sueño a veces incluso están asociados a cosas como alteraciones familiares, genéticas, como de los electrolitos, pero también a veces cosas más bien como ansiosas, pero también podría haber una narcolepsia asociada a este tema. Y esto obviamente tiene que ser evaluado por un especialista porque es completamente distinto a una somnolencia habitual. Entonces, por eso Eso es quería importante. consultar respecto a cuándo se llega a una consulta médica, Mm. porque quizás los Sí. padres están complicados con que duerme mucho o duerme mal o que en el día está con somnolencia, pero ¿en qué momento buscan ayuda? ¿Buscan ayuda en general o es algo que de repente no se toma conciencia de estos trastornos? Lamentablemente yo creo que hay un alto subdiagnóstico. Primero porque normalizamos que ellos duerman muy poco. Entonces, la verdad es que pensamos que duermen 8 horas y con eso está perfecto y vimos que ya no es así. También pensamos que el hecho de que duerman siestas les ayuda a recuperar el sueño que no durmieron durante la noche. Y tampoco es así. El sueño que se pierde la noche no se recupera. Aparte que es distinto, ¿no? Es Es distinto y distinto. además de Mm. todos los procesos neuronales que tienen que ver con la consolidación del conocimiento, todo lo que nosotros aprendemos para que quede guardado como en nuestra memoria, necesita dormir profundamente la persona. Claro. Y eso no se recupera con la siesta. Por lo tanto, tenemos primero que una parte que es la normalización de esta deuda crónica del sueño, que es lo que yo quiero poner como nombre, que es lo que se usa en la literatura. Y por lo demás, los papás tienden a consultar muy escasamente por el tema del sueño mismo. En general es más bien por el tema del rendimiento escolar. Y en esos diagnósticos o la baja de atención, uno podría pensar que el sueño también pudiera estar incidiendo. Los papás lo sospechan, obviamente, pero es poco probable que eso motive una consulta por sí sola. Creo que sí es importante que hay cosas que probablemente a los papás los van a alarmar. O sea, si están con un niño hablando como completamente así de frente y de repente se queda dormido súbitamente o pierde como el tono muscular, es decir, que se cae, obviamente uno lo va a llevar porque piensa, Claro. esto no será una Más. Mm. epilepsia, no será un evento a problemas cardíacos, y obviamente en esos casos yo creo que es más claro, pero más que nada al final de cuentas lo llevan por las sintomatologías que fuimos hablando, el tema del cambio escolar, el tema de irritabilidad, el tema de trastornos del ánimo, y ahí uno, como médico, tiene que pensar que una de las principales causas podrían ser los trastornos del sueño asociados a lo que ya hemos conversado. Mm. A ver, aquí están tratando una situación, fíjate, desde Frutillar. Dice, mi hijo tiene trastornos de sueño desde que tenía 13 años. Esto trajo graves consecuencias en sus estudios, vida familiar, etcétera. Vimos psiquiatra, estuvo con medicamentos, pero ahora con 17 años hay semanas que está bien, pero después se descontrola otra vez y solo
solo quedó en octavo básico porque no sale de su pieza y está todo el día con el celular. Ha sido muy difícil para mí, ya no sé qué más hacer, solo esperar en Dios. O sea, no hace vida. Mm, claro. Uy, qué. Y es increíble cómo esto también Oh. afecta a los padres, porque, Pero bueno, obviamente lo que vemos sobre todo sí, cuando po. son bebés. Yo que tengo una bebé, gracias a Dios duerme bastante bien, pero los primeros días que ella había que alimentarla cada 3 horas, Ajá. la verdad es que era una especie de ente caminando por la casa, viendo que no se te caiga el bebé. Pero la verdad es que la disrupción que generan los papás y en la familia es algo muy llamativo, y en este caso que es bastante compleja la situación. Ya ven ustedes que el rendimiento académico sobre todo se fue disminuyendo tanto que no pudo Ya no avanzar. pudo avanzar. Ahora, Y claro, perdón Carolina, pero a ver, sí, sí. yo lo veo como un caso tan extremo. ¿Y quién tiene que dar el primer paso? O sea, porque si el niño está encerrado en su pieza, los papás están ahí, ¿qué hacemos? ¿Es él quien tenemos que dejar que él tome la determinación? ¿Necesito ayuda o hacer algo en este caso? No, yo creo que es responsabilidad de los padres y de los cuidadores, o sea, ya sean las abuelitas, que a veces están más con contacto con los adolescentes porque los papás trabajan, entonces la típica es la abuelita que los Mm, cuida. mm. ¿Qué cosas son banderas de alarma? Que es un poco lo que les quería mostrar. Aparte de los cambios de ánimo y el cambio lo que conversamos ya, que son síntomas, que los adolescentes se duerman repetidamente en clase, sobre todo ahora que estamos en las clases virtuales y que apagan la cámara, uno puede observarlos más, pues, ¿cierto? Porque por ley ellos no tienen obligación de prender la cámara en una Ujú. clase virtual, pero uno puede observar la conducta y vemos múltiples veces que los papás pueden tener más acceso ahora a ver si su adolescente se duerme en clases, porque antes más bien lo pesquisaba el profesor, ¿cierto? Pero entre tanto alumno es difícil. Pero si ya el alumno se duerme repetidamente en clase, si hay una disminución brusca del rendimiento escolar, si vemos que se llega tarde repetidamente al colegio por las mañanas, porque hayan cambios conductuales no explicables, o que veamos que hay un mal uso de las tecnologías también, que es lo que hemos estado hablando Sí. en todos estos programas. Obviamente, estos son signos de alarma que uno debería llevarlos a consultar, que probablemente el adolescente está con una deuda crónica del sueño. Y antes de que esto se configure como un trastorno del sueño, podemos hacer varias cosas, como por ejemplo las medidas de higiene del sueño del adolescente. Entonces es importante, como en el caso de la hermana que nos hablaba, que probablemente ahí haya otra causa, probablemente que no sea solamente el tema de los malos hábitos para que esto sea algo tan severo, porque vemos que no todos los adolescentes tienen tan mal funcionamiento y aún así Ujú, duermen poco. Sin embargo, y es por eso que yo creo que, como siempre lo he dicho en esta oportunidad que me han dado en la radio de poder hablar, además de que los papás se puedan informar y poner los temas en la mesa, bueno, en mi Instagram, que es @caroynostrosadoc, tengo hartas como posts también relacionados con el sueño, trastornos del sueño, deuda crónica del sueño, fatiga en el adolescente, que también pueden revisar en mi Instagram, @caroynostrosadoc. Así que se lo dejo ahí para que lo puedan ver si es que estamos cumpliendo primero con eso. Y obviamente, si esto no es así, esto es una crónica de la muerte anunciada, como era el libro creo que de García Márquez, porque obviamente el adolescente duerme menos, tolera menos sueño, se queda dormido más tarde, se tiene que levantar a la misma hora, pero vemos que esto no es posible y no es saludable. Entonces obviamente va a haber un trastorno del sueño a la larga si es que esto se refuerza con conductas que no son saludables. oh. ¿Hay tratamientos para esto? Como la principal causa, como decíamos, los malos hábitos de sueño, nosotros lo primero que tenemos que hacer, aparte de estudiar las otras causas, como les digo, si hay como signos de alarma, es decir, por ejemplo, que además el adolescente ronque. Ah, Por ejemplo, en las roncopatías o las asociaciones a trastornos respiratorios son muy comunes también en adolescentes y son subdiagnosticadas. Son más del adulto en general cuando uno lo diagnostica, ¿cierto? El roncar en la noche no es normal cuando es excesivo, y sobre todo cuando se asocia a apneas o falta de la respiración. Que es como que uno dice, ay, se me fue, y ahí vuelve a Mm. respirar. ajá. Claro, y cuando estos eventos son repetidos, impiden que la estructura del sueño alcance el sueño profundo. Por lo tanto, hay muchos micro despertares, que esto se evalúa en estudios electroencefalográficos que se hacen cuando se diagnostican los estudios de los trastornos del sueño. Y observamos que el sueño no se logra parejamente, sino que cuando cada vez que uno hace una apnea, el cerebro despierta porque es como un signo de alarma. Por lo tanto, despierta y no se logra conciliar el sueño, y por lo tanto tiene que volver a comenzar el ciclo de sueño
nuevamente y no se logra un sueño profundo ni reparador. Entonces vemos que obviamente no todo es mala higiene del sueño, sino que también pueden haber trastornos asociados, como por ejemplo lo que hablábamos de la narcolepsia, por ejemplo el tema de los trastornos asociados a los trastornos respiratorios, como las roncopatías, como por ejemplo lo que hablábamos de esto de que si un adolescente ronca y deja de respirar en la noche por cortos periodos, esto también puede estar alterando su estructura del sueño. Y esto muchas veces se asocia no solamente con el crecimiento del adenoides y de la amígdala, ¿cierto? Que es lo que nosotros hemos escuchado, sino que también con la obesidad. Que la obesidad hace que disminuya el tono y esto hace que nosotros podamos en la noche ahogarnos más fácilmente. Por lo tanto, también es un tema que es como un círculo vicioso porque la falta crónica de sueño también produce aumento en el peso. Entonces, A propósito lamentablemente, del tema de hábitos de alimentación, siempre se recomienda no comer liviano antes de dormir. El tema también de la alimentación, me imagino que de alguna forma incidirá. sí, por supuesto que sí. En las medidas de higiene del sueño, el tema de la alimentación es fundamental. Y por eso evitar el café, el té o las bebidas cola es fundamental, sobre todo en los adolescentes, y evitar en el fondo que sea, si lo van a consumir en muy tarde. Ojalá después de las 7 de la tarde ya no haya consumo ni de té, ni de café, ni de bebidas cola. También evitar beber mucho líquido a última hora del día o de acostarse, porque obviamente te va a dar ganas de ir al baño y vas a dormir más mal. Y obviamente también evitar las comidas muy llenadoras y muy tarde, porque también impiden el poder conciliar el sueño de manera adecuada. Entonces son tres cosas que claramente están relacionadas con el tema de la alimentación. Perdón, ¿a eso te refieres cuando hablas de la higiene del sueño? Porque aquí están preguntando, ¿cómo se Sí. hace una higiene de sueño? La higiene del sueño tiene que ver con que limpiemos todos los factores externos que no podemos controlar y que pudieran empeorar esta fase retrasada de sueño que normalmente tienen los adolescentes. Bueno, pero también sirve para los adultos en todo caso. Pero es todo lo que podemos controlar, porque Mm. sabemos que la parte hormonal de la melatonina que se libera más tarde, algunos médicos utilizan melatonina, que es un medicamento también que se llama así, lo utilizan para ayudar a regular el sueño en los adolescentes. Sin embargo, no está demostrado en todos los estudios que sirva y además que no es una cosa mágica. Porque como vemos, no es solamente el tema de la melatonina, sino que se Tiene que ir junta con todos acompañada estos de malos hábitos también, hábitos. pues claro, claro. Claro, entonces, ¿cuál es la higiene del sueño? Primero que todo, tener horarios con rutina, lo que ya hemos hablado anteriormente. Horarios con rutinas saludables, ¿ya? Horarios regulares que permitan dormir la cantidad de sueño que cada adolescente necesita, pero con un mínimo, ¿ya? O sea, puede que un adolescente necesite dormir incluso 10 o 11 horas. Sin embargo, yo te digo, lo mínimo que debería dormir idealmente es unas 9 horas y media. Ujú. Por lo tanto, deberían haber horarios regulares que no sean solo decisión del adolescente, sino que sean rutinas que estén impuestas por los cuidadores, ¿ya? Y para eso, obviamente, es importante entender que también el uso de pantallas debe estar limitado a por lo menos una hora antes de querer quedarse dormido. No solamente porque impide conciliar o quedarse dormido, sino que también porque el hecho de estar con una pantalla encendida al lado tuyo libera una luz que se llama luz azul, y esta luz se ha visto en estudios de electroencefalograma, cuando ponen así como electrodos en la cabeza durante el sueño, ven que solamente porque se activa la notificación, o sea, se prende el celular, eso desordena todo el sueño. Ujú. Entonces vemos que no es solamente que apaguen el celular, sino que no se acuesten con el celular cargándolo al lado de la cama. Y esto no solo para los niños, sino que también para los adultos también. Así Además que es. obviamente el contenido al que uno accede en la noche probablemente es como lo que es el pastor. O sea, uno ve una película, que ve una serie que queda súper encendido, que queda como, oh, quiero más. Mm. Obviamente va a costar mucho que el sueño se pueda inducir de manera saludable también. Y se Ahora, mantenga, pues, porque esa es y la se otra, mantenga. claro. Mm. Claro, claramente que sí. En general, en los adolescentes, el peor problema que vemos, o lo más común, es que les cuesta quedarse dormidos. Pero efectivamente, como usted dice, hermana, hay adolescentes a los cuales les cuesta también mantener el sueño, lo cual se llama insomnio de mantención. Ah, Y mira. esto también se asocia a múltiples cosas, pero también más temas ansiosos a veces. El típico tema de que uno se despierta en la noche y le cuesta quedarse dormido más de media hora y se queda como pensando, haciendo como dice mi papá es caldo de cabeza, Sí. probablemente Eh, pero es más raro en los adolescentes si es que no hay un trastorno del ánimo o ansioso asociado a la base, ¿ya? Pero en general lo que vemos más es como el trastorno de conciliación o de quedarnos dormidos. Y otro de los hábitos de medidas de higiene del sueño, o sea, ya hablamos de los horarios, que como dijimos, tiene que haber un mínimo de horas, que también depende de cada adolescente, y que las siestas no recuperan el sueño perdido en la noche. mm.
También es el hecho de que la cama sea un templo del dormir. Lamentablemente utilizamos la cama a veces como escritorio, como comedor, como lugar para ver películas, ¿cierto? Y no para dormir Claro. solamente. Por lo tanto, como que nuestro cuerpo o nuestro cerebro asocia la cama con múltiples otros estímulos y no solamente dormir. Entiendo que hay lugares que son pequeños y hay casas pequeñas, pero yo les digo a los adolescentes, prefiero que pongáis el colchón abajo en el piso por un rato y estudies sentado en el piso, en el colchón, que en la cama misma, porque eso genera que tu cerebro crea que tú no vas a dormir, sino que Mm. tienes que seguir haciendo actividades. Y esto el sueño lamentablemente es algo que tenemos que entrenar. Y esto no son cambios que vamos a notar de un día para otro, que si yo dejo de hacer todo en la cama excepto dormir, yo voy a dormir perfecto al día siguiente, sino que son semanas o incluso meses que se puede demorar en reentrenar el sueño. Claro, por Entonces, todo el tiempo que pasamos sin tenerlo como claro. conviene. Mm. Y lo otro que es importante es hacer ejercicio. Es importante para dormir bien, pero hay que hacerlo preferiblemente al menos 3 horas antes de ir a acostarnos. ¿Ya? O sea, no está bien No, porque si uno queda no hacer activado, po. ejercicio, claro, pero si uno lo hace antes de acostarse, es difícil que los adolescentes se duerman, o uno mismo. Entonces, la verdad es que en la higiene del sueño es importante hacer deporte, es verdad, pero que no sea, ojalá que sean las horas más tempranas, o las horas más de la mañana. Mm. ¿Ya? Eso sería Ahora, bueno. el otro Ujú. tema de sustancias, tabaco, drogas, ¿también incidirá en la calidad de sueño? Por supuesto que sí, son psicoestimulantes lo que se llama, entonces impiden que se logre conciliar el sueño. De hecho, por ejemplo, el alcohol inicialmente da sueño, como que da somnolencia, pero después al rato da un despertar de rebote, o sea, quita el sueño. Al principio como que te apaga, pero después como que aumenta la ganas de estar despierto y como un rebote, es aún peor. Entonces, claro, cuando aparte de todo el daño que tiene consumir sustancias como alcohol y tabaco en adolescentes, generan alteraciones del sueño que están explicadas por las mismas sustancias tóxicas. Y también en esto incluye las bebidas energéticas, que claramente Mm. están contraindicadas en los adolescentes, en los menores de 18 años no podrían tomar bebidas energéticas. Lamentablemente uno va a cualquier negocio, y me da risa porque mi marido fue a ver a sus papás y pasó a comprarse una bebida y no había nada, ni agua, ni jugo, ni nada, solo energética. Uno dice, pucha, igual son más caras, probablemente el negocio quería vender eso, Mm. Mm. pero también están ampliamente disponibles y sin ningún filtro regulador que diga que esto es nocivo para la salud o dañino para la salud. Una bebida energética más o menos es como 4 tazas de té con 13 cucharadas de azúcar. Wow. Wow. Y uno las toma así como agüita, ¿cierto? Y la verdad es que son muy, muy dañinas y efectivamente pueden alterar también la estructura del sueño. Incluso se ha reportado arritmias asociadas al uso de bebidas energéticas. El otro Entonces, tema en un hogar disfuncional donde hay violencia, me imagino que también se altera todo y también el sueño, ¿no? Aparte de depresión, angustia, ¿quién va a poder dormir también en un hogar lleno de problemas? por supuesto que sí, nosotros como cristianos entendemos muy, muy bien, más bien que todos, que nosotros no somos una sustancia separada, sino que somos cuerpo y mente juntos, que no podemos disociarlo y obviamente si es que hay algún problema externo o interno, qué sé yo, hace que no podamos físicamente estar bien y todos nuestros ciclos de regulación interna se alteran, o sea, no solamente el tema del ánimo o del apetito, que es lo que hablábamos la vez anterior, sino que también el sueño. Y es algo que es así, y como les decía, cuesta quedarse dormido, pero también vemos que es más común que hayan despertares nocturnos. O sea, que la persona se quedó dormida, ya le costó, pero cuando se durmió, despierta en la Despierta. noche varias veces. Mm. Entonces es lo que uno dirigidamente tiene que ir a buscar. Es decir, oye, sí, yo sé que te cuesta quedarte dormido, pero te despierta en la noche y efectivamente ahí sale el tema, sí, ahí me despierto y me pongo a pensar. ¿Y en qué te pones a pensar? No sé, en lo que pasó en el día, en lo que no hice, en lo que debería haber terminado, en lo que me pasó, en lo que cómo me molestan en el colegio, en lo que pasa en mi casa, en los gritos que escucho, etcétera. Obviamente, efectivamente es algo que hay que ir a buscar dirigidamente cuando hay una alteración en la mantención, sobre todo del sueño, pero también en la conciliación del sueño. Y es así. Y obviamente es que es algo que hay que por muchas cosas hay que volver a
a restablecer dentro de todo el Sí. equilibrio posible. Ahora, dentro de esa higiene de sueño, hemos hablado de cosas como nocivas, ¿no? Sustancias o problemas, pero también cuando hay una alta responsabilidad de rendir para pruebas, ya sea en la enseñanza secundaria, instituto, universidad, se quedan también hasta noches enteras estudiando para terminar una tesis, para terminar un trabajo también. Eso va incidiendo, me imagino, cuando eso se transforma en costumbre, porque pareciera que se avanza más de noche, parece que se logra más cuando está todo calmo. Ujú. También no es una buena medida por lo que estoy escuchando. Sí, por supuesto. Lamentablemente es como dicen, pan para hoy, hambre para mañana, a veces también el hecho de solo hacer actividades en la noche. O sea, yo entiendo y de hecho yo también lo hice, que uno llega de la universidad o del trabajo y llega a estudiar después en la noche porque es donde aprende como más, funciona más. Sin embargo, si esto ya es una conducta todos los días, claramente no es algo que sea saludable. Al final de cuentas, probablemente va a disminuir tu rendimiento que hay que mejorarlo. Pero lamentablemente es difícil a veces compatibilizar los horarios, como les decía, del hecho ya que los adolescentes tengan que levantarse a las 8 de la mañana, es muy complejo. Yo, por ejemplo, iba en un colegio que salíamos de clases un cuarto para las 9 y en pleno centro de Santiago. Entonces yo llegaba a mi casa a las 9:30 a tomar once y llegaba a estudiar. Entonces la verdad es que era complicado poder hacer esto que yo estoy diciendo así tan fácil y Claro, llanamente. claro. Pero la idea es extender a esto, ojalá que los otros casos o los otros días que haya que hacer actividades sean lo mínimo posible dentro de lo que podamos hacer, tener conciencia de que debemos tratar de disminuir esos días que sean como de funcionamiento nocturno y obviamente que las actividades recreativas o de entretención que pueden ser sacadas, que sean eliminadas nomás, o sea, no hay mucha opción ahí, o sea, pucha, qué pena que no puedas ver la serie en la noche, pero así es la vida nomás, y tenéis que funcionar para el día siguiente y si Claro. alcanzan el día bien y si no, no se puede nomás, no es Pero saludable, a pesar de que sí se pueda en teoría. sí, ahora lo que decía la hermana María Soledad al comienzo, que cuando los adolescentes ya el sábado, por ejemplo, no tienen clase, entonces, pero hasta las 2, hasta la 1, ¿qué es recomendable? ¿Cuál es la médicamente? Sí, ¿Despertarles más temprano o o sea, dejarles que descansen? ojalá que puedan acostarse a lo más 1 hora o 2 horas más tarde que los días de clase, si es que estamos cumpliendo los horarios los días de clase. Mm, Pero que déjelos dormir, yo creo que es lo les mejor. hace bien. Yo creo que sí, o sea, obviamente hay un horario en que ya tienen que tomar algún tipo de alimento, ayudar en la casa, obviamente ya ahí hay que poner, pero yo creo que no es malo dejarlos dormir durante los días que se pueda también. Mm, Pero sí, yo prohíbo las siestas todos los días, porque si duermo siesta el sábado y el domingo, mi cuerpo lo va a necesitar los restos de los días. Entonces yo le digo, a lo más puedes dormir siestas de 20 o 30 minutos máximo. Pero lo que lamentablemente me toca mucho ver es que veo adolescentes que tienen clases en las mañanas, luego duermen siesta así como después de almuerzo hasta las 7 y después de las 7 hasta las 4 de la mañana se ponen a ah, jugar videojuegos, entonces despiertan a las 8 y así sucesivamente, entonces claramente vemos que hay un ciclo que no está cumpliéndose de manera saludable y como la recomendación es que ojalá durante el día de semana y días de fin de semana no haya muchos cambios. Eso es lo ideal. claro, tratar de mantener la rutina, porque en realidad todo esto son hábitos. Sí. Son hábitos y yo recuerdo, tú decías, yo me acostaba, ¿a qué hora te acostabas tú cuando más pequeña? ¿Como a las 10? Bueno, nosotros Sí. nos hacían dormir con las gallinas. A las 7 de la tarde, 8 a lo más, uno ya estaba en la cama. No había mucho tampoco como para entretenerse. Se entiende, pero también, Carolina, qué difícil se hace, especialmente con los adolescentes, porque yo creo que todavía los padres, con autoridad y firmeza, a los niños, pueden todavía controlarlos un poco con respecto a los horarios, pero ya cuando son adolescentes, vaya que cuesta. ¿Ah? Sí. Entonces, sin duda aquí estamos hablando de un tema que seguramente en todos los hogares está ocurriendo esto de los chicos y de pronto incluso te dicen, pero si yo respondo mejor, o sea, con estas horas es suficiente que yo duerma, así que no necesito más. Dicen ellos, pues, pero el problema son las consecuencias para después. Mira, nos cuentan acá y nos dan como un testimonio. Dice, muy buen programa y les cuento, mi hijo de 13 años dormía poco.
13 años. Nos descuidábamos y se amanecía conectado al celular, jugando o pasaba horas con la Play. Comenzó con problemas para dormir, tipo pesadillas, movimientos, hasta que finalmente comenzó con convulsiones. Ahora tengo un hijo con epilepsia. Si bien no es el uso de pantalla la causa principal, sí esto influyó en que se le gatillara esta enfermedad, siendo antes un niño totalmente sano siempre. Bueno, cuando uno tiene una predisposición a tener convulsiones, la falta de sueño también es un gatillante, efectivamente, como ella Mira. nos cuenta. Entonces, probablemente la epilepsia no se causó por la falta de sueño, lo más probable. Sin embargo, si yo tengo la predisposición a tener una epilepsia o una convulsión y no duermo, Claro, eso es un gatillante. Es como que mm, igual que tomar alcohol y tengo epilepsia y tomo alcohol y obviamente eso también gatilla crisis, etcétera. Entonces, efectivamente es así, aparte de todo lo que probablemente alteró en otros tipos de funcionamiento. Ahí vemos que el tema de las convulsiones son lo más visible y por eso probablemente se alarmaron aún más, pero probablemente tuvo algunos otros cambios también en el camino que también fueron complejos. Y algo que antes que se me vaya, que como que preguntan, cuando uno duerme, ¿crece más? Y es verdad, la hormona de crecimiento se libera cuando nosotros estamos dormidos. Si no estamos durmiendo, no aprovechamos el pic de la hormona de crecimiento dormí re poco yo entonces. que es a los 11 años. O sea, perdón, a las 11 horas, a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, el pic de la hormona de crecimiento es cuando se libera. Si nosotros no estamos durmiendo a esa hora, cuando somos adolescentes, porque la verdad es que uno cuando es grande ya no crece mucho más, pero estoy hablando de adolescentes y niños, Sí, pero pues, cuando Lo uno está en lamento, pleno María estirón Soledad. sí. y se pierde el pic de hormona de crecimiento que se libera estando dormido, perdiste crecimiento, perdiste finalmente al final del tiempo milímetros o centímetros que para ti hubiera sido importante. Y entonces, por eso que dicen cuando uno está en cama con fiebre, acostado en días, a veces crece. Y es verdad, porque duermes más y eso permite que la hormona de crecimiento pueda liberarse de mejor manera. Ocurre que es así. Entonces, no solamente el tema de rendimiento o externo también, sino que el día de mañana las consecuencias en tu talla o de estatura pueden estar asociadas también a una falta crónica de sueño. O Y sea, los beneficios del sueño son múltiples, también, ¿no? po. Aún la Biblia habla de que tu sueño sea grato, es decir, bíblicamente es recomendable tener un buen sueño. Médicamente imagino que habrá una serie de, así como el del crecimiento, la adolescencia y tantos más para amanecer ahí con la energía necesaria para enfrentar un nuevo día, entre tantas áreas. claro que sí, de todas formas. Y bueno, y para también tener nuestra disciplina espiritual, que es leer antes de acostarnos, orar, o lo que nosotros sea que hagamos. Si no tenemos una rutina clara, probablemente es difícil meter eso en nuestro comportamiento habitual. Carolina, dos cositas. Primero por una consulta que está aquí y después algo que tengo aquí en mi mente que tú nos puedas decir. ¿Hay algún tipo de ayuda, por ejemplo, vitaminas, algo natural que pueda ayudar a conciliar el sueño, que se pueda dar a los chicos para ayudarles? A ver, lo que nosotros decimos es que primero que, así como cosas mágicas no Mm, existen, ujú. primero que todo lo que sí podría ayudar es que se bañen o se peguen una ducha calentita una hora antes de querer dormirse, apagándolas como las tablets o todas las ¿Eso? cosas electrónicas y tomar algo calentito. Es bastante bueno. Ojalá no con café, porque obviamente si le doy leche con café probablemente va a despertar. La leche Pero tibia dicen que es buena. eso sí, sí, eso ayuda y es súper real. El pegarse una ducha y el tomar algo calentito es una cosa como muy natural. Y también para poder despertar en el día bien, lo que se recomienda es exponer a los adolescentes a la luz del sol. A ver, no vamos a abrir puede ser incluso que abramos la cortina así como A muy las 7 de la Claro, mañana. tipo vampiro, pero ¡no! la Se luz revelan los solar, niños. sí, la luz solar efectivamente incluso a veces se usa como terapia o a veces hay efectos como de luces específicas para personas que les cuesta mucho despertar, pero la exposición a la luz solar y hacer actividades físicas idealmente temprano en la mañana son también cosas Mm, muy saludables para que podamos despertar bien y así todo parta bien. Si esas dos cosas están presentes, probablemente podamos poder tener una conciliación del sueño más saludable o más natural al final del día. Por eso que es típico, por ejemplo, en los países como más gringos, qué sé yo, que la gente sale a correr temprano en la claro, mañana. sí, po. Entonces eso, aparte que te ayuda con el tema físico, también ayuda a despertar bastante bien.
Entonces lo que yo les digo a los papás es que no tengan miedo a abrirle la cortina y que les entre toda la luz del sol, los van a odiar un poco, pero bueno, les hace bastante bien al final. No, se tapan acá, se echan todo arriba. Ah, Carolina, entendiendo, y tú lo has dicho cuando das a conocer tu Instagram y todo lo que ahí tú posteas y qué sé yo, pero entendiendo también que hay en la sintonía abuelitas y yo, mamitas, que ya tenemos cierta edad y no somos muy amigables con la tecnología, pero ¿qué tips de recomendación nos darías para, en forma amigable, hablar con los hijos y decirles, mira, pásame por favor tu celular, tu tablet, lo que tengas, pero a esta hora ya es suficiente para que duermas? Por último, aunque no te duermas inmediatamente, porque esa es otra cosa que dice, no, pero es que no me puedo quedar dormido o Lo que dormida. hablábamos, claro. Claro, entonces, ¿cómo hacerlo en forma amigable, que puedan entender ellos? Bueno, lo ideal sería partir con las rutinas de sueño y de todo esto de dejar los dispositivos electrónicos, etcétera, desde muy pequeños, para que Sí, así cuando obviamente. ellos sean adolescentes no sea un cambio tan brusco. Es verdad. Sería como lo ideal, así que para los que tienen niños pequeños, que si tienen rutinas, sigan así y ojalá puedan mantenerlas y que estas rutinas se cumplan en todos lados. Por ejemplo, me pasa mucho que a veces son papás separados y los niños viven en una Oh, casa una semana y en otra casa otra semana, y en unas sí se cumplen y en otras no. claro, Y claro, entonces eso. la verdad es que la idea es que se mantenga la rutina. Yo creo que hay cosas que a veces no hay formas tan amorosas de decirlas, pero la verdad es que viendo el daño versus el beneficio que te Ujú. genera, creo que es importante como conversarlo, ponerlo en la mesa y claramente hay cosas que lamentablemente nosotros tenemos que hacer como adultos que los adolescentes probablemente si nosotros les damos un buen motivo, finalmente al final del día sí lo van a entender. Obviamente se van a enojar al Una principio, pero autoridad después al final del amorosa, po. día y al final del día van a un poco a entender si es que uno le da buenos argumentos, que un poco lo que hemos estado conversando. Si uno le dice, no, pásame el celular porque yo digo, porque soy tu papá, porque soy tu... Mm, Probablemente van a decir, ya, pero obviamente no lo voy a hacer con ganas, pero si uno les explica, mira, esto tiene que ser así, y si tú no te logras quedar dormido a cierta hora, no te puedo pasar el celular en la cama, o sea, es una cuestión que es lógica, y si tengo que esconder el wifi y ponerme el modem abajo de la cama, lo escondo también. Y es así porque es una cosa que es como cuando un niño chico mete los dedos al enchufe. claro, No le estamos claro. diciendo, oye, es que sabes que pucha, lo podrías meter, aunque yo sé que te va a hacer mal a largo plazo. No, uno le pega la palmada en la mano y se acabó la cosa para que él entienda que, o sea, no le pega fuerte, pero le hace el refuerzo inmediato. Y algo que tenemos que decir, o sea, esto al final del día probablemente va a ser dañino para ti. Obviamente hay que llegar a consenso. Yo no soy así como tan talibana y les digo nada del principio. Pero les digo, mira, si tú te estás quedando dormida a las 2 de la mañana, me dicen sí, a las 2 ya, ok. Entonces vamos a tratar de ir de a poquitito, media hora por semana, adelantando las cosas. Ujú. Pero eso significa que todo se tiene que ir adelantando media hora. O sea, si antes jugaba videojuegos hasta las 8, ahora tiene que ser hasta las 7:30, porque esto no es algo mágico. Y ahí como que van transando un poco. Y también el hecho de que se cumplan ciertas cosas también tienen refuerzos positivos o estímulos. Entonces creo que Claro, también es claro. importante ir negociando los permisos y las cosas que uno va dando, también con las responsabilidades que se van adquiriendo. Creo que igual es importante eso como para poder razonarlo y que no sea algo tan terrible cuando uno tenga que exponerlo Mm, como norma. qué tremendo tema. Ah. Ya vamos a estar compartiéndole ahí los datitos de nuestra hermana Carolina. Ya, una pregunta en general, ¿es normal que un adulto duerma más de 8 horas? Pucha, yo creo que es como lo que todos desearíamos. Yo creo que puede ser esperable si es que Si es la que puede, persona, sí. si es que puede, y además que, por ejemplo, ahora si vemos que la persona está roncando en la noche, probablemente no está durmiendo bien y por eso necesita dormir más horas. Mm, Y eso, los trastornos del sueño de roncopatía en los adultos se asocian más bien a hipotiroidismo o también a trastornos como la obesidad que generan que todos los músculos se pongan como más flojos en la noche y eso hace que ronquemos más. Entonces, pero si no estamos durmiendo bien, probablemente vamos a necesitar, porque como les digo, los trastornos del sueño no son solo en cantidad, sino que en calidad del sueño. eso, Si yo le sí, pues, pregunto a ese sí. adulto, ¿cómo despiertas en la mañana? ¿Despiertas como que te pasó un camión encima o como que descansaste? No, como que abrí y cerré los ojos y Eh, desperté. Cerré y abrí los ojos y desperté. Ok, veamos qué está pasando. claro, claro. bueno, Us- todas las recomendaciones que se entregaron ahora para los adolescentes son tan válidas Son para los tan, adultos, así sí, que así muchas es. veces queremos exigirle a los chicos y resulta que cómo andamos por Sí, casa, así que Ajá. justamente, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí.
Oh, qué bueno. En este caso de los celulares, mis padres me entregan el celular a las 8:30 de la mañana y yo lo devuelvo a las 7 de la tarde. Mira, ¿eh? Estupendo. Familia Aguilera Freire. Excelente. Felicitaciones. Buena. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí, Así es. buenísimo. Ven, se puede, se puede. Se puede, sí. Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Nos podrías decir? 5 años. Ah, no. Claro. O tengo 40. Eso estuvo bueno. Bueno, Carolina, nos llegó el tiempo de Sí. despedirnos. Ha sido una vez más una buena conversación, un tema muy interesante, muy actual por lo demás y que pueda alcanzar a todas las familias que estuvieron ahí en sintonía. ¿Ya? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día es el último programa que estoy con ustedes, así que Tienes razón, pues te estamos sí, despidiendo. Bueno, pues aprovecho de Ha sido un despedirme. ciclo Bueno, muy provechoso. sí, Gracias, sí. Carolina, por todo el aporte. De seguro, más adelante nuevamente esperamos contar con tu ayuda profesional. Ujú. sí, no, gracias a ustedes también por la invitación, por sus importantísimas preguntas que finalmente ayudan a poder entregar la información de la forma Mm, más adecuada. Y nada, pues invitar a la gente que, como les digo, @caroynostrozadoc es mi Instagram. También ahí está mi correo que lo tienen por la radio. Si sí, alguien lo pide, también ahí pueden comunicarse conmigo. Y comentarles también que para los adolescentes estoy con teleconsulta, así que no hay limitación de zona geográfica. eso es muy Y importante. los precios preferenciales para hermanos de iglesia, para que Ujú. también lo tengan presente. Y antes de despedirme, también quiero mandarle un saludo a mi suegra, que es la que me dio el contacto para que mi suegra Maclovia, que ella escucha la radio todo el día y todos los días, ¿Y así que dónde? en San Bernardo. San Bernardo, mira qué bien. Ahí, sí. Así que para que le manden saludos también a mi suegra. Bendiciones para ella, pues. Gracias. Bueno, un gusto de conocerte, Carolina, y gracias por Muchas haber estado gracias. compartiendo con nosotros. Bendiciones. ¿Ah?